Hoy retomaremos nuestros sermones basados en el libro de Romanos, ¿no? Hicimos una pausa, 2 domingos de pausa. Tuvimos el Día de la Madre y tuvimos el domingo pasado, ¿qué tuvimos? El aniversario de la iglesia, ¿no? Tuvimos invitados, tuvimos una liturgia especial y qué rica estaba la torta, ¿no? Rica la torta. Los que no vinieron se la perdieron. Bien, y hoy día entonces retomamos el libro de Romanos. Les invito a que abran sus Biblias, y aquí también va a estar proyectado, el capítulo 4, los versículos de 1 a 12. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 12. Damos lectura a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, dice el apóstol, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Y cita un salmo de David, ¿no? Dichosos aquellos, palabras de David, a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los no judíos? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen los pasos de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Complicado, Romanos, ¿no? No es fácil. De buenas primeras uno lee, no, mejor lo leo de nuevo, dice. Y lo lee por segunda vez y lo leo una tercera también, ¿verdad? Pablo sigue entregando argumentos a los judíos, intentando romper los paradigmas que ellos tienen respecto a la salvación. Y aquí el principio del capítulo 4 trae a la memoria de los judíos dos personas que son muy conocidas de la historia hebraica, del pasado judío. ¿Quiénes son? Abraham y el rey David. Veamos a Abraham primero. Pablo recuerda a Abraham como nuestro antepasado, porque Pablo también es judío, ¿no? Y vuelve a tocar el tema de la jactancia. La jactancia es el pecado de enorgullecerse de uno mismo en presencia de Dios y en presencia de otras personas. Y en este caso los judíos se jactaban por tener la ley, la Torá, ¿no?
lo que sería el equivalente a nuestra Biblia hoy día. Y Pablo recurre a Génesis 15, 6, capítulo 15, verso 6, como para dar la clave para entender la relación de Dios con Abraham. Cuando Dios le prometió una simiente a Abraham, en Génesis 15, Abraham creyó. O nosotros también podríamos decir que Abraham tuvo una palabra chiquitita que es fe. Abraham creyó. Abraham tuvo fe. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. El fundamento de nuestra relación con nuestro Señor no son nuestras obras, no es nuestra bondad y tampoco son nuestros conocimientos bíblicos. Nada de lo que hagamos puede darnos salvación o puede ser usado delante de Dios como moneda de cambio. Porque solo Dios puede declarar justo a una persona. Y si lo hace, es solamente por fe. Y Pablo entonces usa una analogía tratando de explicar lo que quiere decir. Tratando de explicar la posición de Abraham delante de Dios. El trabajador, dice Pablo, recibe el pago justo por su trabajo. Lo que gana el trabajador es su derecho, no es un favor, ¿verdad? Cuando somos empleados de una empresa o de una persona, nosotros trabajamos todo el mes y a fin de mes o en la quincena uno dice, deme mi platita. Pero él no nos da la plata porque somos buenos o porque nos quiere harto, nos da la plata porque la plata es el pago, es el sueldo de nuestro trabajo. Lo que se gana por trabajar es el derecho que tiene el trabajador de recibir. No es un favor de parte del empleador. Sí. Pero el creyente en Cristo no tiene obras que exhibir. Nosotros nos vamos a Cristo todos los fines de mes a decir, mira, te voy a mostrar todas las cosas que he hecho buenas durante el mes. Así que ahora, bendíceme. Nosotros no pensamos así. Pablo tampoco. El creyente en Cristo más bien cree en el poder de Dios que lo justifica, pero no por medio de sus méritos, no por medio de su propia justicia, sino que por gracia divina. Y después, a partir del verso 6, Pablo deja Abraham un poco a un lado y recuerda a los judíos de la historia de David, como otro ejemplo de un hombre que fue justificado y perdonado, y David sí, a pesar de su maldad. Y para eso, si con Abraham citó el capítulo 15 de Génesis, con David cita el Salmo 32, los versos 1 y 2. Y en ese salmo, David menciona su maldad con Betsabé y su reconciliación con Dios en respuesta al reto del profeta Natán. ¿Se acuerdan de esa historia? Dios no toma en cuenta los pecados de David, pero no lo hace en base a las obras de David, sino que lo hace en base a su arrepentimiento. David es un hombre arrepentido. Y eso es todo lo que tiene para mostrar a Dios. El creer de David no es solo creer. El creer de David es el creer de un hombre arrepentido.
Lo que quiere destacar Pablo al citar las palabras de David es que Dios está dispuesto y es capaz de perdonar aún las ofensas más graves. Porque David sí que pecó, ¿no? Recuerden que David asesinó, ¿a quién? A Urías, ¿no? Que era el esposo de Betsabé. Así que en este salmo tenemos otro ejemplo, de parte de Pablo, de la justificación aparte de las obras. En otras palabras, Abraham tenía fe y su fe actuó junto con sus obras y su fidelidad. Y por eso fue justificado. Y David tenía fe y la expresó por medio de su arrepentimiento. Y por eso fue justificado. John Wesley, un teólogo del siglo XVIII, dijo lo siguiente: Abraham era el más ilustre ejemplo de piedad entre los patriarcas. David, el más eminente de los reyes. Pero ninguno de los dos fue justificado por su propia obediencia. Ambos obtuvieron la aceptación de Dios, no por ser seres justos con derecho a reclamar que se les aceptara, sino que como criaturas pecadoras que deben implorar esa aceptación. Veamos la última parte de los versos 9 al 12. Hasta aquí donde va Pablo, desde el verso 1 del capítulo 4, los judíos podrían aceptar la argumentación de Pablo, pero aún así podrían seguir insistiendo que solamente ellos podrían ser justificados y que por ende la salvación no sería para los gentiles, ¿no? Los judíos podrían decir, está muy bien, Pablo, lo que dices, pero los dos ejemplos que das son de hombres judíos, Abraham y David. Frente a esto podríamos decir que el Abraham incircunciso es, en cierto modo, un Abraham pagano. El Abraham justificado que se ve en Génesis capítulo 15 es distinto al Abraham circuncidado que solo aparece en el capítulo 17. Así que la circuncisión, esa es la lógica de Pablo, no es el medio, sino que es la confirmación del sello de la justicia que ya tenía Abraham por medio de la fe. ¿Se dan cuenta? Abraham fue declarado completamente justo ante Dios, capítulo 15, y solo décadas después, capítulo 17 de Génesis, es que recibe la señal de la circuncisión. Así, el gran patriarca Abraham fue justificado en base a su fe y antes de la circuncisión, convirtiéndose en el padre primeramente de todos los cristianos no judíos, los que nosotros llamamos gentiles. Y más tarde, al recibir la circuncisión, pasa a ser también padre de todos los judíos cristianos que llevan en su carne, como él, ¿no?, el signo de la alianza, pero no por la circuncisión, sino que por la fe. Entonces, en resumen, Abraham es padre de todos los que creen, sean judíos o gentiles, circuncidados o no circuncidados. De esa manera, los judíos también, todos son justos delante de Dios, pero solo si siguen
el mismo camino del padre Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Creer, cuando todavía era incircunciso. Así que tanto para judíos como para gentiles existe un solo camino de salvación. Tanto para los circuncisos como incircuncisos, todos necesitan del Evangelio de Cristo. Así que aquí tenemos a dos hombres. Abraham, que es justificado 430 años antes de la ley, y David, que es justificado unos 500 años después de la ley. La ley simplemente no es el camino para la justificación, porque tampoco ese nunca ha sido el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es más bien demostrar nuestra incapacidad, incluso sin importar si nosotros conocemos o no conocemos la ley. Queridos, queridas, miren, todos tenemos familiares, amigos, vecinos que nunca han estado en una iglesia. No conocen la Biblia, no hablan nuestro idioma evangélico, no evangelical. Personas que cuando uno habla de un himno, piensan en el himno de Chile, ¿no? ¿Qué himno te gusta? ¿De qué estás hablando? Yo conozco un himno, el de Chile, y también el de la bandera por ahí. Y esas personas no saben orar, no conocen las canciones que cantamos, no conocen nuestras tradiciones. En cambio nosotros conocemos la Biblia, ¿no? Conocemos los himnos. De hecho, es muy normal que nosotros conversemos entre nosotros, ¿no? ¿Conoces el 116? Ah, sí, a mí me gusta mucho el 116. ¿Y el 222? No, ese es espectacular. A mí el que más me gusta es el 63. ¿A ti cuál te gusta más? Y eso está muy bien. Son nuestras costumbres, es nuestra cultura, es nuestra historia. Pero esa no es la regla de Jesús. Si la religiosidad fuera la regla de Jesús, él hubiera sido un gran amigo de los fariseos. Hubiera andado ahí con los fariseos abrazaditos. Hubiera llegado al círculo farisaico y saludado, ¿no? ¿Cómo estás? Y chocado, los puños. Pero la regla de Jesús es otra. La regla de Jesús no se llama ley. La regla de Jesús se llama gracia. El que no sabe de la ley, como el Abraham de Génesis 15, es perdonado por gracia. El que sabe de la ley, como el David del Salmo 32, también es perdonado por gracia. Leamos Gálatas capítulo 3 del 26 al 29. Gálatas capítulo 3, por favor, para que puedan proyectarlo. Gálatas 3, 26 al 29, dice así:
todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, miren lo que dice el apóstol, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Se dan cuenta? La salvación por la fe no depende de la observancia de la ley, porque la promesa que Dios dio a Abraham se cumple no en la ley, sino que en Cristo. Y es accesible a todos los que creen en fe. Quiero hacerles una pregunta. ¿Creen en Cristo? ¿Creen en su gracia? ¿Creen que no hay otro camino que no sea el de la cruz? Y si es así, ¿le has dicho? Si aún no le has dicho, yo te invito a que tomes un minuto para decirle, ahí, en tu puesto, en tu asiento. Solo tú y Dios. Toma un minuto para decirle que lo necesitas y que quieres entregar tu vida a Él. Y hazlo. Por mientras nosotros, la iglesia, va a estar en oración por ti. Quien
Si tú hiciste esta oración, nosotros queremos que sepas que puedes contar con nosotros, con cada uno de los que estamos aquí. Nosotros no somos los que sabemos todo, lejos de eso. Nosotros no nos creemos tampoco los dueños de la verdad. No hay una iglesia perfecta. Y probablemente muchos de los que estamos aquí también. Probablemente hemos tenido malas experiencias en otros lugares. Probablemente nosotros como iglesia también tengamos nuestras propias debilidades, cometamos nuestros errores. Pero sí hay algo que nosotros creemos los que venimos acá. Nosotros creemos que las misericordias del Señor se renuevan todos los días. Creemos que su gracia se renueva el tiempo todo. Y creemos que la vida cristiana solo puede ser vivida así, de manera comunitaria, como comunidad, preocupándonos unos por los otros, pendientes del que está a mi lado, pendientes del dolor ajeno, preocupados de los que necesitan. Entonces yo te invito a que te sumes a nosotros con todas tus debilidades, con todos tus temores, para que juntos vayamos descubriendo del amor de Dios. Yo he escuchado a veces de personas: no, yo no voy a la iglesia porque yo soy muy pecador. No, yo no voy a la iglesia porque llevo años en este pecado. Cuando yo ordene mi vida, ahí voy a ir. No es así que funciona, ¿verdad? Es al contrario. Uno viene a la iglesia, se inserta en una comunidad de fe. Y en el camino de la vida va descubriendo del amor de Dios. Y Dios te va sanando y te va transformando. Pero juntos, como iglesia. Yo no soy iglesia, yo hago parte de la iglesia. Amén. Entonces aquí estamos para ayudarte en este camino. Para que juntos vayamos creciendo en la fe en Cristo. Querido Señor, te damos gracias, Señor, porque si estamos aquí, Señor, es porque creemos en ti. Si estamos aquí, es porque tenemos fe de que tú cubres multitudes de pecados. Si estamos aquí, Señor, es porque reconocemos tu gracia en nuestras vidas, Señor. Y vamos a los pies de tu cruz, arrepentidos, acongojados, adoloridos muchas veces por las experiencias que hemos vivido y muchas veces llegamos a tu presencia, Señor, con el corazón molido, con penas, con culpas, con amarguras, con tristezas.
Y está bien que sea así. Porque tú eres ese Dios que nos levantas, que nos abrazas, que nos transformas y que obras en nuestras vidas. Eres Dios todopoderoso. Solo en ti encontramos salvación. Solo en ti encontramos santificación. Solo en ti encontramos sanidad. Y solo tú eres el Dios que viene pronto. En ti tenemos esperanza, Señor. En ti depositamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús.